Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva transmisión de Clínica Stella Maris, donde compartiremos información de utilidad para nuestra comunidad y nuestros pacientes. En esta oportunidad, el tema que tocaremos será Descubre cómo prevenir y tratar las infecciones de vías urinarias de forma efectiva. Para ello, es un honor para mí presentar al doctor Michael Salirrosas, especialista en urología de Clínica Stella Maris, quien nos hablará del tema desde toda su experiencia. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Cintia. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los que están en línea. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo descubrir, cómo prevenir y tratar las infecciones de vías urinarias de forma efectiva, y espero que sea una charla de muchas que puedan venir en el futuro. Siguiente, por favor. Con respecto a mi experiencia, me presento un poco. Bueno, yo soy médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Hice la especialidad de urología en el Hospital Británico de Buenos Aires. Tuve la oportunidad de hacer un posgrado en cirugía urológica en el Hospital Poyanju de la Universidad de Rennes, en Francia. Desempeño desde el año 2012 como médico urólogo de la Clínica Stella Maris y desde el 2008 en el Hospital Naval. Soy socio de la Sociedad Peruana de Urología, la Confederación Americana de Urología, la Sociedad Americana de Urología y la Sociedad Europea de Urología. Siguiente, por favor. El día de hoy vamos a hablar en 3 bloques sobre el tema de la infección urinaria. Primero, vamos a tratar de descubrir qué es una infección de la vía urinaria, sus síntomas. En segundo término, sus consecuencias, qué es lo que puede ocurrir de no tratar las medidas correctivas. Y para finalizar, daremos unas recomendaciones a tener cuidado para prevenirlos de manera oportuna. Siguiente, por favor. Para entender qué es una infección de la vía urinaria, ¿sí?, es importante que nosotros sepamos que significa una infección que es producida por cualquier microorganismo en el trayecto de la vía urinaria. Estos microorganismos pueden ser hongos, pueden ser virus, pueden ser parásitos, pero generalmente son producidas por las bacterias. Las bacterias conviven, muchas de ellas con nosotros, ¿no? Se encuentran en la piel, se encuentran en la materia fecal, y como vamos a ver más adelante, se generan ciertas predisposiciones o factores que van a facilitar que estas bacterias luego ingresen a la vía urinaria y desencadenan los distintos tipos de infección. Siguiente, por favor. Para entender un poco sobre infección de las vías urinarias, es importante que ustedes al menos tengan una noción general, ¿sí? ¿A qué le llamamos vías urinarias? Los órganos que están encargados de producir orina son los riñones. Llega la sangre ahí y por medio del proceso de filtrado, ¿sí?, se va a producir la orina en los riñones, en donde vamos a eliminar ciertos desechos. Esta orina va a bajar, ¿sí?, hacia la vejiga, que es el reservorio, por medio de unos conductos que se llaman uréteres. Esta vejiga, ¿sí?, que es el reservorio, luego va a permitir almacenar la orina y luego se va a eliminar, se va a expulsar por medio de un conducto que es la uretra. Siguiente, por favor. En el caso del sistema urinario masculino, hay que agregar ciertos órganos genitales porque comparten la vía de eliminación, tanto de la vía urinaria como el sistema genital es compartida, que es la uretra. Entonces, los microorganismos pueden ir por la vía urinaria e infectar, digamos, los conductos genitales, ya sea el testículo o la próstata. Siguiente, por favor. Vamos a analizar también los tipos de infecciones urinarias. Siguiente. Cuando la infección urinaria, digamos, compromete el riñón, es conocido con el nombre de pielonefritis. Generalmente es una infección urinaria un poco más complicada. Vamos a ver que los pacientes se quejan de dolor
en la zona lumbar, que es la localización donde normalmente se ubican los riñones, y que está acompañado de fiebre. Por el contrario, si la vejiga es la que está principalmente comprometida, vamos a llamar cistitis. La cistitis es un término en realidad bastante amplio, porque no solamente hay cistitis producida por las bacterias, sino que puede haber también un trastorno inflamatorio, en donde no estén las bacterias involucradas y sea otro el mecanismo causal. Pero en este caso, si hay bacterias que están contaminando o están, digamos, produciendo una infección en la vejiga, vamos a llamar una cistitis bacteriana. La otra vía, que es la uretra, obviamente, si hay inflamación e infección por microorganismos, se va a producir secreción por la uretra, y esto generalmente lo vemos en infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Que es producida por bacterias como la gonorrea, la clamidia, y que van a llevar a producir secreción, eliminación de pus por la uretra. En el varón tenemos un órgano muy importante, que es la próstata, ¿no? La próstata, que va a fabricar un fluido, un líquido que sirve, digamos, para nutrir a los espermatozoides, puede verse comprometida. Si la próstata se ve comprometida, puede desencadenar una prostatitis aguda, si es de comienzo súbito, o si ya esta es recurrente y lleva, digamos, más de 3 meses, se convertiría en una prostatitis crónica. Por último, tenemos que la infección también puede ser alojada a nivel de los testículos, ¿sí? O sus conductos por donde salen los espermatozoides, que es conocido como epidídimo. En ese caso vamos a tener a una orquitis si se compromete el testículo, o una epididimitis si está comprometido ese conducto por donde salen los espermatozoides. Siguiente, por favor. También nosotros podemos caracterizar a las infecciones urinarias y decir infecciones urinarias altas e infecciones urinarias bajas. Las altas son las que comprometen el riñón y que necesitan un pronto manejo para evitar su daño y desarrollo de una sepsis. Las bajas es el compromiso de la vejiga, la cistitis bacteriana, la próstata, la prostatitis, la uretra, la uretritis, testículo, orquitis, y el epididimo, como ya les había mencionado, se denomina epididimitis. Siguiente, por favor. ¿Cómo se desarrolla o cómo se produce una infección urinaria? Tenemos varios mecanismos de cómo se va a desarrollar la infección urinaria. La más frecuente es la vía ascendente. La vía ascendente implica que las bacterias que están, digamos, en la piel o en la materia fecal, ingresan por el orificio donde uno orina, que es la uretra, ¿sí? Proliferan, llegan a la vejiga, se multiplican ahí, pueden originar una cistitis bacteriana, y en casos en donde uno, digamos, subestima el tratamiento oportuno, o en casos en donde hay una gran cantidad de gérmenes, estos pueden ascender hasta el riñón provocando una pielonefritis. O en forma, digamos, también ascendente hacia la vía genital, ¿no? Yendo las bacterias hacia lo que es la próstata, el testículo. Siguiente, por favor. Hay otra vía, ¿sí? Que es conocida también como la vía hematógena, que es cuando uno tiene una infección en otro órgano y que por medio de la sangre va hacia los órganos urinarios. Y hay otra, ¿sí? Tipo de infección en donde están involucrados los procedimientos diagnósticos que nosotros realizamos. Por ejemplo, cuando uno quiere evaluar el crecimiento de la próstata o quiere evaluar la presencia de un tumor en vejiga y realiza un examen que se llama cistoscopía, podría llevar inadvertidamente una bacteria e inocularla. Así también como nosotros, cuando tratamos de realizar la pesquisa de un cáncer de próstata en pacientes que tengan indicación de biopsia de próstata, podríamos llevar por vía transrectal, que es como normalmente nosotros lo hacemos con una aguja de biopsia, ¿sí? Llevar bacterias del recto hacia la próstata y desencadenar una prostatitis. Esas serían otras
mecanismo por el cual, ¿sí?, los microorganismos podrían llevar a producir la infección urinaria. Como les decía inicialmente, ¿sí?, las bacterias no es porque de repente hay gente que viene y dice, doctor, entré a un baño sucio, cochino, o intercambié algunas ropas. Básicamente las infecciones urinarias son porque nosotros damos las condiciones para que nuestra propia flora bacteriana, ¿sí?, se colonice, se reproduzca y produzca la infección. Siguiente, por favor. La bacteria que se encuentra fuera del cuerpo va a ingresar a las vías urinarias a través de la uretra, ¿no? Y ahí es donde se produce la multiplicación de ellas. Y una vez que la bacteria se encuentra en el cuerpo, la bacteria comienza a multiplicarse. Siguiente. Es cierto que las damas corren con un mayor riesgo de padecer las infecciones urinarias más que los varones. Y esto está dado principalmente porque la uretra en las damas tiene una longitud más corta. Estamos hablando de unos 3 centímetros frente a 15, 20 centímetros que lo tiene el varón, ¿sí? Una de las patologías más frecuentes en la consulta diaria es la infección de la vejiga, conocida como una cistitis bacteriana. Si bien no todas las cistitis son infecciosas, como lo dije inicialmente, la frecuencia es alta. Y hay un tema importante que me gusta explicar, es que generalmente los pacientes cuando ya vienen a la consulta, vienen con una infección urinaria quizás un poquito más complicada de lo habitual. Porque, ¿qué es lo más frecuente que uno realiza cuando tiene una molestia urinaria? Bueno, no le pregunta al médico, primero le pregunta al vecino, a la tía, ¿sí?, a un amigo, o de repente va a la botica y pide algo para calmar la urgencia, el ardor, ¿no?, los síntomas de la vía urinaria, y muchos recurren a la automedicación. El problema de la automedicación es que a veces no se completa el tratamiento adecuado que debe tener, ¿sí? Y lo que hacemos es tomamos un día, 2 días, nos sentimos bien y ya no tomamos más nada. Esto va a generar que las bacterias generen luego la resistencia bacteriana y que el antibiótico ya no les haga, ya no haya respuesta para el antibiótico y tengamos que utilizar antibióticos cada vez de mayor amplio espectro. Y este es un problema de salud pública que lo estamos viendo frecuentemente y que lamentablemente va a haber, ¿sí?, que en el futuro tengan que aparecer nuevos antibióticos de cómo combatirlos si es que nosotros no corregimos nuestros hábitos, como vamos a verlo. Siguiente, por favor. ¿Qué factores contribuyen a la infección urinaria? Las relaciones sexuales múltiples, el uso de espermicida. Se dice que los espermicidas facilitan las infecciones urinarias porque producen una irritación a nivel vaginal y esto hace que, digamos, se contaminen y proliferen bacterias, ¿no? Un nuevo compañero sexual también podría facilitarlo. El estreñimiento o la diarrea, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Cuando nosotros tenemos estreñimiento, ¿sí?, hay mucha materia fecal acumulada en el recto. Y esto hace que haya mayor proliferación bacteriana, es decir, hay muchas más bacterias, ¿sí?, que hay, y esto hace que sea más fácil la contaminación. Asimismo, aquellos que tenemos trastornos digestivos y padecemos de diarrea, la contaminación va a ser más fácil, ¿sí? Pacientes que tienen retención urinaria también van a facilitar las infecciones. Normalmente, si alguno de ustedes se ha preguntado cuál es la frecuencia que uno debe orinar, básicamente es entre 4 a 5 veces al día. La vejiga, que es un reservorio, tiene una capacidad de 400 a 500 mililitros, ¿sí? Si uno va solamente una vez al día, puede estar acumulando cantidades de hasta 1 litro de orina y un poco más. Esto hace que sea un caldo de cultivo perfecto para que las bacterias se multipliquen,
¿sí? Entonces, es importante evitar los episodios de retención urinaria, es decir, de no aguantarse las ganas de orinar. Mucha gente no quiere orinar en la calle porque tiene un poco de pudor entrar a los baños públicos, ¿sí? Y en ese caso, bueno, lo que hay que hacer es, antes de salir de casa, utilizar el servicio higiénico, y si estoy en el trabajo, antes de salir del trabajo, hacer lo mismo. No es bueno estarse aguantando las ganas de orinar porque vamos a tener posiblemente una infección urinaria. Pacientes que son portadores de sonda para orinar también corren con el riesgo de desarrollar infecciones porque desde que ya tienen un catéter colocado, lamentablemente el catéter se contamina, en 48 o 72 horas está contaminado. Entonces a estos pacientes hay que tratar de sacarles la sonda lo más pronto o realizar los tratamientos oportunos para evitar que estos pacientes sean portadores de sonda. Es decir, si es un paciente que tiene sonda a consecuencia del crecimiento de la próstata, bueno, creo yo que es oportuno realizar la consulta adecuada para realizar un tratamiento quirúrgico y sacarle la sonda, ¿sí? Hay otros pacientes que a veces están postrados y necesitan sonda permanente. Bueno, sería el último recurso. Sería una buena manera en aquellos pacientes ayudarlos haciendo un cateterismo intermitente, es decir, ponerle sonditas 3-4 veces por día para vaciar la vejiga y así evitar que sondas permanentes, ¿sí? Los pacientes que tienen las defensas del organismo disminuidas, como son los pacientes diabéticos, por ejemplo, ellos pueden tener con mayor incidencia infección urinaria y hay que controlarlos con mayor periodicidad. Bueno, ya hablaba de la obstrucción urinaria, cuando los pacientes, bueno, sufren, en el caso del varón, del crecimiento de la próstata, o de repente tienen un cálculo a consecuencia del crecimiento de la próstata que desarrollado, bueno, estos pacientes tienen que ser intervenidos quirúrgicamente para sacarles, o para disminuir el tamaño de la próstata, o en todo caso ser resolutivos y eliminar lo que es un cuerpo extraño y que es un foco generalmente de crecimiento bacteriano, ¿sí? Y como les decía anteriormente, pacientes con enfermedades neurológicas, parapléjicos, tratar de ver la manera de no una permanente y sí por un cateterismo intermitente que hay a vaciar la vejiga frecuentemente. Siguiente, por favor. Hemos un poco sobre causa se produce una infección urinaria, los órganos que afecta, ¿sí? Los factores que facilitan la infección urinaria. Y sí es importante que además hablemos de los síntomas de la infección urinaria, ¿no? Generalmente se traducen en ardor para orinar, un ardor miccional, dificultad para miccionar, o de repente micciones frecuentes en pequeñas cantidades. También la orina de aspecto turbio puede ser un indicio de que haya una infección urinaria. La orina con olor fuerte, olor pélvico, y realmente el dolor en la zona del hueso púbico, ¿sí? Pueden ser signos sugerentes de que el paciente padezca una infección urinaria. El dolor lumbar nos debe prestar mucho la atención. Puede ser un cólico renal a consecuencia de un cálculo, pero también puede representar, ¿sí?, un signo de una infección urinaria. Y si esto se asocia con fiebre, tenemos que asociarlo a una infección renal. Siempre, bueno, esto siempre lo manejamos en el tratamiento médico y para nosotros, cuando tenemos a un paciente que tiene dolor lumbar y fiebre, tenemos que pensar en una infección del riñón, de una pielonefritis, hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Las infecciones urinarias también pueden debutar con sangre en la orina, una orina de color rojizo, rosa brillante o amarronado, ¿sí? Debe sugerirnos de que el paciente podría tener una infección urinaria. Siguiente, por favor. Volviendo a recalcar,
Debemos pensar en una infección renal, si hay dolor de espalda, si hay fiebre alta, si hay escalofríos y si se asocian náuseas y o vómitos. Pensar en una cistitis bacteriana, ¿no? Es decir, el compromiso de la vejiga, cuando hay un dolor o una presión en la pelvis, molestias en la parte inferior del vientre, micciones frecuentes que van a cada ratito, dolorosas o la presencia de sangre en la orina. Pensar en una infección de próstata cuando hay un dolor pelviano, un dolor en la zona del periné. La zona del periné es la que está entre los testículos y el ano. En esa zona, ¿sí?, es muy característico de una inflamación o una infección prostática. Y también si es que hay alguna molestia a nivel de los genitales. Micción frecuente, ardor miccional también puede verse en estos pacientes que tienen prostatitis. Siguiente, por favor. La infección de la uretra hay que sospecharla cuando hay ardor, cuando hay dolor, sí, pero además cuando hay secreción purulenta que sale por la uretra, esa es una uretritis. Y una infección en los testículos debemos sospecharla cuando hay estos síntomas miccionales, ardor, dolor, para miccionar, asociados a una hinchazón testicular y también a la presencia de fiebre. Siguiente, por favor. ¿Qué nos puede pasar si no realizamos las medidas correctivas y pasa lo de la infección urinaria? Bueno, que vamos a tener infecciones urinarias recurrentes, que como bien les decía, inicialmente van a llevarnos a una resistencia bacteriana, es decir, el antivirus ya no nos hace efecto y a pesar de antibiótico tenemos los mismos síntomas y es peor, podríamos tener complicaciones, es decir, una infección que era baja, que comprometía la vejiga, por no dar un tratamiento adecuado, ya tiene un compromiso a nivel renal, a nivel prostático, a nivel testicular. Si esta es una infección que se produce recurrentemente, también puede provocar un daño renal permanente. Y esto sí es importante porque el riñón no se puede reparar. Es decir, yo tengo una infección de la vejiga, una cistitis, ok, me cambio el antibiótico, voy al urólogo, me hizo el urocultivo, apareció la bacteria, apareció el antibiótico adecuado, lo traté, se fue. Pero si tengo un daño renal, ¿sí?, el paciente ingresa en insuficiencia renal y esto puede ser progresivo y en estadios terminales uno puede requerir una diálisis. Entonces, sí es para tener bastante cuidado y evitar este tipo de infecciones urinarias recurrentes, ¿sí? Una infección urinaria en el embarazo debe ser tratada. Así la paciente no tenga síntomas porque puede estar asociada a dar un bebé con bajo peso al nacer. Cuando hay una infección a nivel renal, esta infección puede ser severa y llevar no solamente compromiso del riñón, sino diseminarse por todo el organismo. Cuando tenemos este tipo de afección, le llamamos normalmente una septicemia, siendo necesaria una hospitalización, ingresar a unidad de cuidados intensivos para su manejo. Siguiente, por favor. ¿Qué recomendaciones es importante tener? Obviamente que una buena hidratación nos va a ayudar mucho porque va a diluir la orina, va a evitar que las bacterias se acumulen y nos va a llamar a orinar y nosotros vamos a eliminar estas bacterias. Especialmente hay que beber bastante agua, ¿no? Bueno, hay gente que a veces no le gusta, ¿no? Dice, doctor, no me gusta el agua, pero puedo tomar gaseosa o puedo tomar líquido. Hay que tener especial cuidado con las bebidas carbohidratadas, el agua o algunos productos que son ricos en calorías, solamente, obviamente, habría que tomarlo si uno realiza una actividad física intensa, sino de preferencia el agua y la gaseosa no, porque tienen muchos carbohidratos y pueden provocarnos la formación de cálculos, ¿sí? Así que sí podríamos tomar algunas bebidas hechas en casas, algunos emolientes, linazas que pueden reemplazar el agua y así incrementar el volumen miccional.
Limpiarse de adelante hacia atrás es una recomendación que siempre la damos y va a evitar que las bacterias lleguen hacia adelante y contaminen la uretra. Vaciar la vejiga luego de haber mantenido intimidad sexual también es una sana y buena recomendación, así como también se puede ir, ¿no?, a miccionar antes de tener la intimidad sexual. Esto va a hacer que la vejiga esté vacía y por ende le vamos a dar menos chance, menos oportunidad a que las bacterias se reproduzcan. Mantener una buena dieta es fundamental para evitar el estreñimiento, rica en verduras, rica en frutas, ¿sí?, para que nuestro ritmo intestinal sea periódico y evitar así el estreñimiento. Hay que evitar el uso de espermicidas, el uso de diafragma también no se recomienda porque estos están asociados con el incremento de las infecciones urinarias. Siguiente, por favor. Es importante que haga una pequeña mención sobre algunos cuidados que sí nosotros podemos hacer aparte de tomar líquido, ir regularmente al baño, ¿no? ¿Qué es la ingesta de los arándanos? La ingesta especialmente de jugo de arándano. Si bien existen trabajos, algunos que hablan a favor, otros que hablan en contra, mal no nos va a hacer. Y la ingesta de 240 mililitros de jugo de arándano ha demostrado ser beneficioso para evitar infecciones urinarias. En nuestros pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, muchas veces nosotros optamos por darle tratamientos periódicos con antibióticos, tratamientos, digamos, a largo plazo. El problema del uso de antibióticos a largo plazo es que podemos dañar nuestra flora bacteriana y nuestro paciente puede ganar efectos adversos importantes, ¿no? Reacciones alérgicas, trastornos digestivos, diarrea, bueno. Y en ese caso sí es importante que tomemos medidas naturales. Y el arándano rojo, en especial, contiene una sustancia llamada proantocianidinas, que tiene la propiedad de disminuir la adhesión bacteriana de las bacterias, como del Escherichia coli, que es la responsable de más del 80% de las infecciones urinarias bacterianas, ¿sí?, impide la adhesión de estas bacterias al tracto urinario. Por eso que es saludable, ¿sí?, consumir el jugo de arándano o productos que contengan estos para evitar sanamente, ¿sí?, contrarrestar a las infecciones urinarias. Por otro lado, siguiente por favor, también se ha visto que consumir probióticos es bueno, ¿sí? Los probióticos son microorganismos que nosotros consumimos con los alimentos, es decir, son bacterias también. A veces parece increíble, ¿no? Pero en nuestro organismo nosotros tenemos una convivencia con microorganismos y mientras todo esté en equilibrio no hay problema. Pero cuando empieza el desequilibrio, ¿sí?, por abusar de antibióticos o por abusar de algunas otras sustancias, y que se generan estos trastornos en donde se facilitan las infecciones urinarias. Los probióticos son bacterias, pero son buenas, digamos, y cuanto mayor cantidad de estas bacterias buenas tengamos en nuestro organismo, va a evitar que el otro tipo de bacterias sí, incremente su volumen y así vamos a tener menos bacterias, digamos, entre comillas, malas, que produzcan, ¿sí?, las infecciones urinarias de las cuales nosotros padecemos. Desarrollan un equilibrio saludable de bacterias del intestino y lo encontramos en el yogur, en el queso fresco, en las aceitunas y en los encurtidos. Bueno, siguiente, por favor. Les agradezco a todos su atención. Espero haberles aclarado algunos aspectos relacionados a la infección urinaria y, bueno, estoy atento por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Michael Celirrosas, por su interesante exposición. A continuación procederé a leer algunas preguntas que nos han realizado. Dice, si las infecciones son frecuentes, ¿puede ser síntoma de una enfermedad más grave? Sí, obviamente. Cuando uno ve que hay infecciones urinarias muy seguidas, uno tiene que investigar cuáles son los factores que están predisponiendo al desarrollo de infecciones urinarias, ¿no?
Ya lo decía, por ejemplo, es frecuente en nuestro medio, ¿sí? Los cálculos en las vías urinarias, los cálculos renales. Entonces, uno está obligado a hacer, ¿sí? Investigar por medio de una ecografía, a descartar que no tenga, por ejemplo, cálculos, que no tenga residuos podmiccionales elevados, que no tenga trastornos digestivos, o de repente que tenga alguna enfermedad con disminución de las defensas, ¿sí? Que esté facilitando esto. También, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes adultas se ha visto que las infecciones urinarias podrían estar escondiendo algún tumor de vejiga eventualmente. Entonces, sí se necesita realizar exámenes complementarios para el descarte de esta patología. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué factores pueden aumentar el riesgo de contraer infecciones urinarias? Los factores que facilitan el riesgo de las infecciones urinarias, lo habíamos visto, son cuando, por ejemplo, algunas cosas básicas, ¿no? El hecho de retener, de aguantarse las ganas de orinar, es decir, no voy al baño, no importa, llego hasta la casa a las 6, 7 de la noche, el hecho de estar acumulando la orina ahí es un factor que facilita la infección urinaria. Si nosotros no corregimos esos hábitos, vamos a facilitar que se produzcan y se desarrollen estas infecciones. El uso de espermicidas, el uso de diafragma, si nosotros padecemos de trastornos gastrointestinales, estreñimiento, diarrea, vamos a facilitar las infecciones urinarias. Tenemos otra pregunta. ¿Es cierto que algunas hierbas o bebidas naturales, como la cola de caballo, previenen o tratan las infecciones urinarias? Con respecto a la cola de caballo, no, la cola de caballo lo que va a hacer es aumentar el volumen de líquido, ¿no? Podría ser quizás saludable para evitar los cálculos, ¿no? Pero lo que sí está demostrado científicamente, y hay trabajos que avalan sobre estos dos productos que yo hablé, ¿no? El arándano y los probióticos. ¿Qué personas son las más propensas a tener infecciones urinarias? Es una pregunta interesante y quizás no lo recalqué. Obviamente que cuando hablamos de infección urinaria general es un tema bastante amplio, ¿no? Pacientes adultos, por ejemplo, que padecen de crecimiento prostático y que tienen dificultades para orinar, ellos acumulan orina y pueden padecer infecciones urinarias. Hay otro aspecto muy importante, del cual no se ha mencionado, y es que las señoras posmenopáusicas, ¿sí? Cuando tienen el déficit de estrógeno, también es muy frecuente que desarrollen infecciones urinarias. Y en estas señoras lo que hay que hacer es darles, ¿sí? Una terapia de reemplazo hormonal local para ayudar a que su flora vaginal se restablezca y así evitar las infecciones urinarias. Los pacientes inmunodeprimidos podrían tener, los pacientes diabéticos también podrían ser facilitados aquí, de padecer este tipo de patologías. También se ve en pacientes varones en los cuales no son circuncidados y que tienen dificultad para retraer la piel del pene hacia atrás, a lo cual se llama fimosis. En ellos es mucho más frecuente las infecciones urinarias que en la población general. Okay. Tenemos otra pregunta. ¿Qué debo hacer si me dan infecciones urinarias frecuentemente? Si ¿Existe hay alguna infecciones, causa claro, o para...? sea, lo que uno tiene que hacer es lo que yo hablé de corregir los hábitos desde ya. Primero, corregir los hábitos. Segundo, hay que ponerse en manos del especialista para que él vea cuál es el factor que le está facilitando, ¿no? Es decir, si encontró un foco. Si encontró un cálculo, tiene que desaparecer ese cálculo. Si el problema es porque retiene orina, hay que ver qué se puede hacer para facilitar el drenaje de la orina, ¿no? Todo tiene que estar focalizado en función de lo que esté alterado. Tenemos otra consulta. Dice, ¿qué control anual? ¿Nos recomienda hacernos un control anual para poder detectar si tenemos infecciones urinarias o si son recurrentes? Que si son recurrentes, sí hay que solicitar la atención por el especialista. Si es una paciente joven y no tiene ninguna molestia, no tiene por qué
consultar, ¿no? Pero si hay molestias miccionales, sí. O sea, si uno tiene ardor para orinar, uno va cada ratito al baño, yo les hablé de la frecuencia que normalmente uno tiene que ir a orinar, que son de 4 a 5 veces por día, que es algo genérico, ¿no? Pero si de repente un paciente va 8, 10, 11, 12 veces, que hay esos casos, bueno, ahí obviamente hay que ver qué es lo que está ocurriendo, por qué. De repente tiene una vejiga muy chiquitita que está siendo producida por alguna enfermedad y hay que estudiarla. Okay. Tenemos una última pregunta, doctor. Dice, ¿son recurrentes las infecciones de las vías urinarias durante el embarazo? No es que sean recurrentes, o sea, las infecciones urinarias en el embarazo se pueden producir, pueden estar de manera asintomática, pero lo más importante y el mensaje es que tienen que ser tratadas. O sea, una infección urinaria durante el embarazo no puede ser, digamos, pasada por alto, porque vamos a tener problemas con el bebé. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, amigos, hemos concluido la transmisión del día de hoy. Agradezco al doctor Michael Salirrosas por acompañarnos. Muchas gracias, Cintia, y gracias a todos los que han estado atentos. Gracias, doctor. Recuerden que para mayor información pueden agendar una cita con nuestros médicos ingresando a la web de citas que aparecerá en pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad.